Aquí quiero resolver esta gran incógnita de muchos aspirantes a ingeniería civil sobre las matemáticas. ¿Se ven muchas matemáticas en ingeniería civil? Sí, las matemáticas son como las mujeres, son difíciles, pero el secreto está en entenderlas. Hola amigos, colegas, futuros colegas. En esta ocasión voy a responder una inquietud que me lo han hecho muchos de ustedes, sobre todo aquellos que están aspirando a estudiar esta carrera de ingeniería civil. La pregunta es si hay muchas matemáticas en la carrera de ingeniería civil, si se ven muchas matemáticas. Y en realidad es una pregunta muy amplia porque no solo son matemáticas, son un sinnúmero de materias, como lo podrán observar ustedes en su pantalla. Este es un ejemplo de una malla curricular del pensum que van a ver en la carrera de ingeniería civil. Y como pueden observar, hay materias como estática, álgebra, análisis matemático, fundamentos de geometría, dinámica, estadística, mecánica de fluidos, resistencia de materiales, ingeniería de estructuras, construcción de carreteras, cimientos, mecánica de suelos, diseño de pavimentos y muchas más. En resumidas cuentas, se podría decirles que en base a mi experiencia, la carrera de ingeniería civil es un 70% teoría y un 30% práctica. Muchas de las universidades o muchos de los docentes, las personas que elaboran este tipo de pensum, son muy teóricos, se avanza mucho en la teoría. Y bueno, en parte tienen razón, el objetivo de ellos es darnos a conocer, darnos a entender, que nosotros tengamos los fundamentos teóricos del origen de las ecuaciones, del porqué de las cosas. Pero muchas de las veces los docentes se van mucho más allá, quieren hacernos entender el origen de una ecuación, cuando nosotros como ingenieros muchas de las veces no vamos a aplicar eso, el origen de una ecuación, el origen de un análisis, sino cómo se lo realiza. Si alguien, si un docente, si un matemático se pasó parte de su vida estudiando para resolver, para darnos una ecuación, lo que nos queda a nosotros como ingenieros es aplicarla en la vida diaria. Este video va enfocado más a los ingenieros que quieren seguir diseño, construcción, mantenimiento, fiscalización de estructuras, porque hay un bloque que se dedica a esto y otro bloque que se dedica al tema científico, se quiere dedicar a la creación de nuevas teorías, de nuevas técnicas, y en realidad ellos sí necesitan muchas de las veces interpretar a su debido tiempo el origen, el porqué de unas ecuaciones, pero muchos de los ingenieros lo que necesitamos es simplemente aplicar estas ecuaciones. No necesitamos el por qué se originó algo, necesitamos simplemente si alguien lo hizo y lo hizo bien y funciona, tenemos que aplicarlo, porque muchos ingenieros, muchos colegas salimos de la vida universitaria, vamos a la vida profesional y por ejemplo como anécdotas, muchos estudiantes, no, incluso entre ingenieros, entre colegas, no se ponen a debatir sobre ecuaciones, no se ponen a debatir sobre eso, se ponen a debatir sobre soluciones constructivas. Pasa esto en el proyecto, ¿qué solución aplicamos? Tenemos un problema, busquemos soluciones. Tenemos que hacer un diseño, busquemos las técnicas, nuevas teorías para aplicar. Lo que los profesionales buscamos es aplicar normas constructivas que funcionen. Un ejemplo claro es normas constructivas que se aplican en países como Chile, como en Japón. En realidad son normas que se aplican y funcionan correctamente. Podemos ver en las noticias que en Chile está propensa a sismos muy recurrentes de gran magnitud, y en realidad es un claro ejemplo para nosotros como países que nos encontramos dentro de Latinoamérica, sobre todo países tercermundistas. En realidad son normas que funcionan, apliquémoslas. Muchas de las veces los países simplemente lo que hacen es copiar y pegar algo, pero en realidad no es esa la solución. Tenemos que ver la ubicación geográfica del país, la ubicación, la altura en la que fue diseñada una norma. No es lo mismo aplicarlo al nivel del mar a gran altura. Entonces este tipo de análisis son los que sí deben hacer los ingenieros que están buscando nuevas formas constructivas, nuevas maneras de construir y de optimizar sobre todo el trabajo, de hacer más fácil o de acortar el tiempo para el cliente. Y como se los comentaba anteriormente, las matemáticas o la teoría en ingeniería civil sí acapara un 70% de toda la malla curricular.
Aquí quiero resolver esta gran incógnita de muchos aspirantes a ingeniería civil sobre las matemáticas. ¿Se ven muchas matemáticas en ingeniería civil? Sí, las matemáticas son como las mujeres, son difíciles, pero el secreto está en entenderlas. Nosotros debemos de estudiar las matemáticas no por obligación, no por cumplir con un pensum. Debemos de analizarlas, debemos entenderlas. Muchas de las veces los docentes quieren ser demasiado estrictos o teóricos con nosotros, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos o lo que los estudiantes necesitan es un poco más de práctica, más soluciones, optimizar trabajo, optimizar tiempo, optimizar costos. Muchos egresados se van al campo y en realidad se van con el libro bajo el brazo, piensan que todo es teoría, cuando en realidad en la práctica encontramos soluciones mucho más factibles. Este es el claro ejemplo de muchos colegas. Les hablo de colegas que han tenido un sinnúmero de casos. Un colega se graduó. En la típica cena de graduación que le hacen los familiares: ingeniero, sobrino, usted ya que es ingeniero, por favor, tengo en la loza de mi casa, tengo una filtración de agua, ¿qué solución aplico? Y este colega se quedó como que, o sea, en realidad un ingeniero no lo sabe, el maestro lo sabe, es la respuesta de muchos colegas, de muchos ingenieros. Cuando en realidad en visitas de campo esta inquietud puede ser resuelta en un 2x3. Aplicación de aditivos, aplicación de un sinnúmero de estructuras, de un sinnúmero de implementos para impermeabilizar losas. O sea, es una pregunta sumamente básica para un maestro, pero sumamente compleja para un recién egresado. Puede ser un ejemplo muy básico, pero otro ejemplo sería el que le pasó a otro colega. En realidad, egresado de la universidad, lo quieren contratar para un trabajo. Lo llama una familia, lo llama ingeniero, venga a la casa. Se va a la casa del cliente y resulta que este cliente tiene una casa de 2 plantas, de 2 pisos, y desea ampliar una planta más, una tercera planta. El cliente la respuesta que espera es sí, no y cuánto cuesta. Pero el ingeniero lo que tiene que analizar en realidad la zona donde el cliente quiere aumentar o quiere implementar una planta más es factible. Tiene que ver el ingeniero también si las entidades que regulan este tipo de estructuras aprueban o no aprueban la implementación de una tercera planta. Y por último y lo más importante, si la estructura, si el suelo sobre el cual está implementada esta casa, esta estructura, soporta la estructura, soporta el piso, tiene una capacidad, analizar la capacidad portante del suelo, analizar si las columnas, si las vigas soportan esta carga extra que se le va a aplicar, o si a su debido tiempo el anterior dueño o los mismos dueños o el ingeniero o el arquitecto que diseñó la casa la diseñó y la proyectó para un tercero o cuarto piso, para una tercera o cuarta planta. Todos esos factores el ingeniero recién egresado muchas de las veces no lo analiza. Un ingeniero sale de la universidad con las bases en que está el lote vacío, está el terreno vacío y tiene que empezar haciendo un análisis de suelo y luego en base al análisis de suelo, la capacidad portante del suelo, diseñar la estructura. Pero ¿qué pasa cuando una estructura ya está diseñada? Otro ejemplo, otro colega se fue de residente de obra a un proyecto y tenían que ver, analizar si la estructura de un puente soportaba una carga extra para un carril más, si era factible, costo-beneficio, o simplemente dejarlo en su carril, que funcione a un solo carril, o si era más factible derrocar la estructura y cimentar una nueva. Todos estos factores muchas de las veces en la universidad, en la práctica, no se los ve, no se los analiza. Pero estas inquietudes, como lo recalco y lo repito, pueden ser despejadas con visitas de campo. Son inquietudes que muchos de los estudiantes, muchos de los docentes tienen que familiarizar a sus estudiantes, tienen que decirles soluciones prácticas, no soluciones tanto teóricas. Otro ejemplo muy práctico que les quiero dar a ustedes es en riego. A un colega tiene que llevar el agua desde una cota inferior a una cota superior. Entonces, la pregunta del cliente es: quiero llevar agua del punto A al punto B. Uno como ingeniero tiene que decirle costo y tiempo. Eso es lo que necesita el cliente. El cliente no necesita saber más o no le interesa saber más. El cliente lo único que quiere saber cuánto me va a costar, en qué tiempo me lo van a hacer. Pero el estudiante
irse y decirle no, en este momento no le tengo una solución. El estudiante no va a decir en ese momento un monto, un costo, porque es muy incierto dar en ese momento un costo, pero lo que el egresado puede decir es en realidad ya perfecto, tengo que ver cuál es la diferencia de altura para darle un precio. Necesito saber el caudal que hay en la parte inferior, necesito saber el área que usted quiere irrigar, el área que necesita para riego, es 1 hectárea, 2 hectáreas, 1 acre, 2 acres. Necesito saber qué área necesita. Necesita un riego por goteo, necesita un riego por aspersión, qué tipo de caudal usted necesita. Y por último, qué tipo de bombeo, qué tipo de tubería. Son muchos factores que uno no puede decir le va a costar $1, $100, $1000. Es muy amplio dar un rango de eso. Esto, por ejemplo, un recién egresado se va a acordar en ese momento que tuvo una visita de campo relacionado a ese proyecto, y en realidad él tiene una noción de los pasos que se necesitan hacer y explicarle eso a su cliente. Uno como profesional no puede decirle al cliente, deme una semana y le doy una respuesta. No. Lo que necesitan muchos de los clientes es no solo que les vendan un producto, sino que les vendan un servicio, una orientación, una capacitación, por qué va a hacer las cosas, para qué va a hacer las cosas y la necesidad que tiene el cliente. Ese tipo de cosas, para mi criterio personal, es el que deberían aplicar muchos docentes, muchas universidades. Pero las matemáticas no van a ser quienes definan la vida como profesional de un ingeniero civil. Las matemáticas, a mi forma de pensar, uno debería de cumplirlas, de estudiarlas, entenderlas. Tal vez no sacar todo 10 sobre 10 o 20 sobre 20, porque en realidad no lo veo tan necesario. Lo que sí es necesario y lo que sí es muy importante es la capacidad de discernir las cosas, la capacidad de dar soluciones efectivas, soluciones factibles para el proyecto que vamos a diseñar o para el proyecto que vamos a construir. Entonces, a todas esas personas que me han hecho, a todos esos estudiantes, futuros colegas que me han hecho esta pregunta, en realidad sí, van a haber muchas matemáticas. Pero estas matemáticas serán unas muy básicas, serán muy complejas. Las matemáticas más complejas las verán a partir de quinto ciclo, de quinto módulo, es decir, a mitad de la carrera para adelante verán muchas de estas ecuaciones y muchas fórmulas que en realidad sí son necesarias, conocer su fundamento, el porqué de sus cosas. En fin, en resumidas cuentas, son un mal necesario. Exactamente, son un mal necesario que los necesitamos. Mal necesario, no me lo malinterpreten, no me lo entiendan mal. ¿Con qué quiero decir que un mal necesario? Que a veces a muchos estudiantes, muchos profesionales no se llevan o no nos llevamos muy bien con las matemáticas, pero en realidad las necesitamos y van de la mano, no solo con un ingeniero civil, necesitan ir de la mano con un médico incluso. Muchos me van a decir por qué con un médico. Un médico, por ejemplo, necesita dar un medicamento a un niño, a un joven, a un adulto, necesita saber su peso, necesita saber su talla, o aplicar una fórmula, una ecuación y dar la cantidad de gramos, de miligramos que necesita, la dosis que necesita para poder curar. Todo profesional necesita las matemáticas, tal vez en mayor o en menor proporción, pero es algo que nos engloba a todos los profesionales. Espero que haya podido despejar muchas de las dudas que tienen ustedes sobre toda esta gran pregunta que se plantean de las matemáticas en ingeniería civil. En fin, esto ha sido todo por ahora. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.